Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. He decidido grabar este vídeo porque mi moto ha cumplido más de 4 años. En febrero ha cumplido 4 años, tiene 4 años y medio y llevo ya 68.000 kilómetros con ella. Mira, 68.032 kilómetros. Quería dar mi opinión sobre esa moto para los que están pensando comprar esa moto o los que tienen, para comparar un poquito si tienen los mismos fallos, los mismos puntos buenos. Aunque comprar nueva esa moto ya no se puede, creo que lo han quitado del catálogo de Honda y lo cambiaron por la NX500. Con tantos kilómetros y tantos años ya creo que puedo dar una opinión, cómo se comporta la moto, que tiene fallos o cosas mejorables, o qué son las cosas porque me gusta esa moto. Y no me enrollo más, vamos al lío. Primero quería contaros para qué utilizo yo esa moto. Pues como podéis ver, en 4 años, 70.000 kilómetros casi, pues sí que le he metido caña a la moto, porque hay mucha gente que no llega ni a los 10 años a los 70.000 kilómetros. Yo prácticamente lo utilizo para ir a trabajar. Trabajo en turnos partidos, tampoco muy lejos de mi casa, a 9 kilómetros de mi casa, pero turnos partidos, 5 días a la semana, casi 40 kilómetros al día, casi 200 kilómetros a la semana. Salidas en mis días libres, alguna ruta y algún que otro viaje también que hemos hecho, pero los viajes siempre con mi pareja y con de equipaje, con maletas, con el top case, con maletas laterales, y la moto pues bien, nos ha llevado en cualquier sitio. Primer gran viaje que hemos hecho con esa moto fue en 2022, hace 2 años. Yo vivo en Valencia y nos fuimos desde Valencia a recorrer un poquito Andalucía. Fuimos 5 días hasta Cádiz. Primer día Valencia, Almería, Málaga, Cádiz, Jaén y Jaén, Valencia. Esto en 5 días, 2.200 kilómetros hemos hecho con la moto y sin ningún problema. La moto con 2 maletas laterales, con el top case y con 2 personas, cargada hasta las trancas. Podría decir que sin ningún problema, pero sería mentira, porque sí que nos dio un problema. No nos dejó tirada la moto, pero yo diría que era más fallo mío que era de la moto, y ahora os cuento qué. Pero por lo demás se comportaba de maravilla la moto. Luego el año pasado, en 2023, hicimos otro viaje. Nos fuimos hasta Salamanca, Valencia-Salamanca. Este año también viajes más largos que hemos hecho era Valencia-Córdoba, y el viaje más largo que hemos hecho hasta ahora con esta moto era Valencia-Pirineos. Este año hemos hecho la Extreme Challenge Discovery Pirineos, que era más de 1.000 kilómetros en 2 días. Aparte de eso, la ida y la vuelta desde Valencia hasta los Pirineos. Y esto en 5 días que hemos estado por ahí, con ida y vuelta, hemos hecho 2.400 kilómetros con la moto. Y la moto, una maravilla, sin ningún problema. Hasta ahí, y de ida y de vuelta con maletas laterales, top case, bueno, bien equipados. Y por ahí los 2 días, los 1.000 kilómetros sin las maletas, esto sí. Pero la moto de maravilla. Y entonces yo lo utilizo para todo, para viajar, para ir de ruta, para ir a trabajar, y la moto no tengo ninguna queja en ese sentido. Pero sí que hay algunas quejas. A ver, son cosas que yo diría que son mejorables, y como os voy a contar, ya veréis que todas las cosas estas son mejorables, y casi todas. Cosa mejorable, que no es fallo. Para mí lo que más me molesta es el asiento de la moto. En rutas cortas y día a día, pues ningún problema. El asiento está hecho de una pieza
está recubierta de un material que no desliza mucho, o sea, con este no hay problema. Pero está duro de cojones, está muy duro en rutas largas, por lo menos para mí. Déjame en comentarios si tenéis esta misma moto y si a vosotros también os pasa o no tenéis problema. Por lo menos mi pareja dice que ella ahí atrás pues no nota tanto, sí que le doy un poquito, pero no tanto como a mí. Yo me quejo mucho de esto. ¿Tiene solución? Sí que tiene solución. Hay que poner gel al asiento, lo llevas a un taller de tapicería y le ponen gel y no hay problema. Pero yo todavía no lo he hecho, pero en un futuro sí que lo voy a hacer. Otra cosa que desde el principio que no me gustó mucho es la cúpula. Como podéis ver, yo le he puesto un deflector de aire, porque la cúpula para mí, yo mido 1,80 y para mí el aire me daba justo en la parte de arriba del casco y me molestaba mucho el ruido. Sí que es verdad que quita todo el aire del pecho y de la parte de abajo del casco, pero la parte de arriba sí que es que me molestaba mucho el viento que daba el viento. Pero con este deflector sí que no hay problema. Este deflector me costó, no sé, 7, 8, 10 euros en AliExpress y lleva ya desde que tengo la moto casi. Los primeros meses le he puesto. Lleva 4 años, tiene un poquito de diferencia de color porque está más amarillento, pero así ningún problema. Otra cosita que, a ver, no me molesta mucho, pero yo creo que podría ser mejor, podrían hacerlo mejor, es el freno trasero, que es bastante duro, hay que apretarlo bien. Si lo apretas bien sí que frena bien, pero hay que apretarlo, y yo creo que esto podría hacerlo mejor para hacer un poquito más, para que frene mejor, que no tengas que apretarlo tanto. No molesta mucho, pero es una cosita que podría ser, que es mejorable. Tampoco puedo decir muchas cosas malas de la moto porque llevo ya 4 años. El año pasado podía cambiarla, tenía la opción de comprar otra moto, pero no lo he cambiado porque la verdad es que me gusta mucho esa moto. A ver, muchas cosas más malas de la moto no puedo decir. Hay una cosa que dice mucha gente de estas motos y la comparan con las competencias de las marcas chinas que vienen de misma categoría, como Vogue, como MacBoard, como QJ. Todas estas motos vienen por el mismo precio más o menos que esta Honda, pero están equipadas full, que tienen de todo. Tiene cubrepuños, tiene ABS desconectable, que tiene cargador, que tiene defensas. Sí, es verdad, pero no sé, yo creo que hay que pagar un poquito la fiabilidad de estas motos, de la Honda, porque Honda está fabricando motos de hace, si no me equivoco, hace más de 70 años, perdón, desde 1953 o por ahí empezaron a fabricar motos, y en estos años se ha convertido en una de las motos que da más confianza en el mercado, junto con sus hermanas, sobre todo hermanas japonesas, y la moto pues es fiable, y entonces ellos, para que hagan una moto tan fiable y que de buenos materiales, con buenos componentes, que sean fiables, pues ese es el precio. También podrían ponerle muchos más accesorios, pero entonces el precio será más alto, y creo que perderían clientes con esto. Y entonces ellos lo venden así, por ese precio. Si le quieres poner cosas, bien, se pueden poner, como por ejemplo esta tiene el hueco ahí para el cargador. Le puedes poner cargador de lo que tú quieras, le puedes poner cubremaneta, o sea, le puedes poner lo que tú quieras, más barato, más caro, pero ellos no lo ponen. Y entonces esto yo no le pondría como un fallo, porque si tú quieres comprar una moto más barata, que, ojo, no digo que estas motos no son buenas, pero llevan en el mercado 5, 6, 7, 8, 10 años como mucho, y entonces en estos años algunos daban problemas, otras no, pero no puedes decir que estas motos son súper fiables y no van a dar problemas. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ellos captan clientes así, que lo venden al mismo precio, y
y supercargadas de todos los accesorios. Otra cosita que podría decir que también es mejorable, aunque esto también depende del usuario, porque mi mujer se quejaba un poquito de las estriberas, que están un poquito altas, porque en viajes más largos estaba un poco incómoda, y que si podía estirar un poquito más las piernas, que si estarían un poquito más bajas las estriberas, sería mejor. Y entonces investigué un poquito en internet qué es lo que se puede hacer, y encontré una manera de bajar las estriberas. Os dejo aquí el vídeo, lo hice hace poco y sí que he conseguido rebajar las estriberas. Entonces el problema de las estriberas también está solucionado, y muchas más cosas por mi parte no tengo. Decidme por favor aquí en comentarios si vosotros os ha dado más problemas esa moto, pero para mí de maravilla esa moto. Nada, ningún fallo en estos 4 años y medio y 68.000 kilómetros. Mantenimiento siempre a tiempo, y el único fallo que daba la moto, creo que ha sido más fallo mío que la de la moto, no creo, estoy seguro que es mi fallo. Cuando hicimos el viaje de Andalucía hace 2 años, la moto iba cargadísima, 2 personas con 2 maletas laterales, que son maletas rígidas, que también pesan, no sé, 3 o 4 kilos por lo menos cada maleta, y con el top case lleno de equipaje, 2 personas, pues la moto iba cargada como una mula. Y cuando volvimos de este viaje, el amortiguador trasero se rindió. La moto bailaba, la parte trasera de la moto bailaba como si no tuviera amortiguador, solo el muelle. Y entonces tuve que cambiar ese amortiguador. ¿Se podría arreglar este amortiguador? Sí, se podría, pero tampoco era un amortiguador de mucha calidad. No tenía mucho juego para ajustar, tenía 3 posiciones, y decidí comprar otro. Y estaba mirando un poquito en el mercado lo que hay, y he visto unos amortiguadores que están bastante bien de precio y se habla muy bien de él, y era de marca Agon, se fabrica aquí al lado, cerca de Valencia, y encontré uno que está con muy poco uso en Wallapop, nuevo, cuesta 300 y pico euros. Encontré uno en Wallapop por 150 euros, que tenía un chico que tenía esta misma moto y vendió la moto, y esto quería venderlo aparte, claro, y compré ese amortiguador, y pues la verdad que muchísimo cambio. No se puede comparar con el amortiguador, porque ese también tiene mucho más regulabilidad, tiene un anillo y una rosca, y con ese pues tiene por lo menos 20 centímetros de juego donde puedes regular, y entonces con esta ya no hay problema, aunque vaya con equipaje. Y claro, la moto tiene, si no me equivoco, una carga máxima que viene en su libro de 189 kilos o algo así, y si lo pensamos bien, 2 personas, yo peso 90 kilos, y mi mujer y los equipajes, con 2 personas y con los hierros estos de defensas laterales y el soporte de las maletas y todo eso, pues ya estamos en 189 kilos, más aparte con las 3 maletas, 2 maletas laterales y el top case, pues pobrecito, pues no podía con eso. Pero ahora con este amortiguador pues no hay problema. Y hasta aquí las cosas mejorables de esta moto. Sí que es verdad que la pantalla cuando le pega el sol no se ve 100% bien, pero esto solo cuando le da el sol de atrás, justo ahí. Pero esto la verdad es que no me molesta mucho. Por lo demás, la moto todo bien. Por otra parte, si estás pensando comprar esa moto, pues también puedo decir algunas cosas que yo veo que merece la pena. O sea, las partes positivas de esta moto, que hay mucho más cosas positivas que cosas negativas. Y os voy a contar algunos de ellos, a ver si os puedo convencer que compréis esta moto, que no os vais a arrepentir. En primer lugar, es su versatilidad. Esta moto lo puedes utilizar por la ciudad también, porque es muy ágil, te puedes meter entre coches. Bueno, no es como una scooter, pero sí que es muy ágil la moto. Consume muy poquito. En el viaje que hicimos este año a los Pirineos,
con 2 personas, ida y vueltas cargadas, por ahí no. Hicimos 2400 kilómetros y me ponía el consumo, me salió el consumo medio de 3,7 litros. 2 personas, repito, 2 personas y equipaje. Y yo creo que es un consumo ridículo para una moto de mediana cilindrada. Y entonces yo con eso encantado con el consumo que tiene esa moto. Por otro lado, yo creo que potencia también. De potencia no podemos hablar si está bien o está mal, porque es lo que hay. Cuando compras una moto de 500 centímetros cúbicos, ya sabes a qué te puedes esperar. Tiene 47 caballos y es lo que da 47 caballos. Yo creo que está bastante bien aprovechado estos 47 caballos, porque corre bastante bien la moto. Otra cosa que me gusta de esta moto es, como he dicho antes, su versatilidad, que lo puedes utilizar para ir de rutas, puedes utilizar en la ciudad, puedes utilizar como yo hago ahora, vas en asfalto y luego si te apetece ves una pista así bonita y puedes ver paisajes como esto. Mira, te subes a un puerto de montaña, vas un poquito en pista de esta con gravilla y puedes hacer un poquito de bueno, podemos decir off-road, no es off-road, un poquito de pista, porque la moto no está fabricada para hacer off-road. Esto lo puedes ver porque no sale con ABS desconectable, no sale con llantas de radios, no tiene protecciones para hacer off-road. Y entonces yo creo que ellos lo han pensado para eso, para lo que utilizo yo también, ir por asfalto, ir de ruta, ir a trabajar. Y si ves alguna pista de esa con gravilla, pues puedes salir, pues sí que puedes salir, porque te permite, te pones unos neumáticos. Yo de hace años utilizo los TKC70, yo estoy encantado con estos neumáticos, tanto en off-road como en asfalto, como en mojado, nunca me ha dado ningún susto. Durabilidad tiene muchísimo. Bueno, esto depende de modo de conducción lo que tienes, pero a mí me dura más de 20.000 kilómetros, 20, 22, 24.000 kilómetros, depende. Una barbaridad. Otro punto en su favor que destaca es el mantenimiento. Es que las piezas son bastante asequibles para todos los bolsillos. Yo los 2 primeros años lo llevé al taller de Honda para que me hagan los mantenimientos, las revisiones cada 12.000 kilómetros, porque tenía garantía, y a partir de los 2 años hice yo todos los mantenimientos, cambio de aceite, de filtros, de cadena y todo eso. Todo lo hice yo y es bastante fácil, lo puedes hacer en casa. Pero si no sabes nada de mecánica y no te atreves, pues en cualquier taller todos los mantenimientos te lo hacen bastante barato. No es una moto muy cara para mantener, y eso también hay que tener en cuenta cuando compras una moto, porque igual te puedes permitir una moto más cara, y luego cuando llega el tiempo de mantenimiento, o si se estropea alguna pieza, se rompe, hay que cambiarlo, pues ahí igual luego no te lo puedes permitir. Entonces esto también hay que tener en cuenta cuando te compras tanto una moto como un coche o cualquier vehículo. Y así, al final, resumiendo todo, yo creo que esa moto merece hasta el último céntimo su precio, porque todo lo que os he dicho, si tiene algún fallo, todos los motos tienen fallos. A ver, no tienes ninguno que no puedes mejorar un poquito. Tiene sus fallos, sí que tiene sus fallos. Tiene solución, casi todo tiene. Pero aparte de eso, es una moto para mí bonita, pero eso es cosa de cada uno, cosa de gustos. Es una moto fiable, porque nunca te deja si lo utilizas como debes utilizarlo. La moto no te va a dejar, creo que nunca. Eso tienes moto para mucho rato. Creo que os he contado todo lo que podía contar de esa moto. Decírmelo si estáis de acuerdo, si tenéis la misma moto, o si tenéis algo que añadir, tanto en cosas positivas como en cosas negativas. Muchas gracias si has llegado hasta aquí viendo este vídeo. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.